Podemos ir comenzando. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a la charla Cambio Climático y Salud, la cual forma parte de una serie de capacitaciones en el marco del Sistema de Gestión del Conocimiento del Consejo Ciudadano Consultivo de Cambio Climático, que se desarrolla desde el Programa de Naciones Unidas de Costa Rica con el apoyo del NDC Support Program y la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía. El día de hoy la dinámica que tendremos será, bueno, una primera parte con la charla de una persona invitada y posteriormente tendríamos una sección para preguntas de parte de las y los asistentes. Me permito presentar al invitado de hoy, el señor Eugenio Androveto Villalobos. Él es ingeniero civil con una maestría en ingeniería sanitaria. Además es abogado con especialidad en Derecho Registral y Notarial. Labora desde hace más de 22 años en el Ministerio de Salud y actualmente es el director de la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental de esta institución. Así que a partir de ahora le cedo la palabra a don Eugenio para que realice su presentación. Bueno, mientras va cargando, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes un poquito sobre salud, cambio climático, proyectos que viene desarrollando el Ministerio de Salud, todos en coordinación con la Dirección de Cambio Climático y otros al interno del Ministerio. En esto es importante indicarles que el mundo ha ido cambiando vertiginosamente desde el punto de vista tecnológico, de las comunicaciones, del transporte y de nuestra disciplina, ¿verdad? De diferentes disciplinas, la medicina, la ingeniería. Nuestro país ha alcanzado notables avances también en salud humana, ha aumentado la expectativa de vida y la esperanza de vida al nacer. Se ha logrado el control de ciertas enfermedades, pero al mismo tiempo sufrimos por la prevalencia aún de enfermedades causadas sobre todo por vectores y ahora por la pandemia, las cuales tenían hace varios años su hábitat en zonas costeras y zonas bajas y hoy pueden reproducirse a alturas superiores a los 1000 metros sobre el nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Hará unos años y en las zonas altas pues uno no se encontraba un mosquito. Ahora, conforme va aumentando la temperatura, y ese es un marcador, viviendo, haciendo su hábitat cada vez a mayor altura debido a que encuentran las condiciones de vida, tanto en temperatura como en las condiciones en el mal manejo de residuos, condiciones climáticas también. Entonces, esa es una de las consecuencias del cambio climático, pero también de una incorrecta gestión de residuos. También a lo anterior, pues hay que asumirle un aspecto que no podemos nosotros dejar de lado, y es que tenemos una realidad irrefutable, que es que nuestro planeta se está calentando cada vez más y hay suficientes pruebas de este fenómeno que se están dando. Hace unos años sufrimos una sequía intensa en Guanacaste y en la zona norte también, y muchísimas lluvias en el litoral del Caribe. Ya en el año 2016 supimos por primera vez lo que era recibir un huracán del calibre de Otto en la zona norte, con toda la secuela de devastación que dejó a su paso también, especialmente en el cantón de Upala y también en el cantón de Bagaces. Y recientemente, bueno, el año pasado, los huracanes Eta e Iota, con apenas 2 semanas de separación, aunque los huracanes han estado presentes, ¿verdad? En las últimas décadas del continente, pudimos ver que la intensidad es cada vez mayor y los efectos pues destructivos cada vez más evidentes. Como nosotros como saludistas
sabemos que el cambio climático también influye de manera indirecta en los determinantes sociales y ambientales de la salud. Ahorita vamos a entrar un poquito más en este tema. Es decir, en la disponibilidad de agua para consumo humano, en el aire limpio, en la oferta alimentaria en nuestros campos y, por supuesto, en viviendas seguras y en viviendas dignas. Las autoridades de la Organización Mundial de la Salud estiman que entre el 2030 y el 2050, este fenómeno natural y en buena medida antrópico causará unas 250,000 muertes adicionales por año gracias a la malnutrición, el paludismo, la diarrea, el estrés térmico y la dispersión de enfermedades que han llegado y que todos conocemos, dengue, zika, chikungunya, y simplemente por la exacerbación en los ciclos de vida de ciertos insectos vectores. Este es un tema importante también, la del estrés térmico, la situación que se da en Guanacaste, debido a trabajar a altas temperaturas y a una baja hidratación. Entre tanto, los economistas ambientales han estimado que estos efectos negativos demandarán entre unos 2.000 a 4.000 millones de dólares de ahora pues al año 2030. Nuestro país, Costa Rica, según el Banco Mundial, es una economía de renta media. Tendrá que afinar muy bien la punta del lápiz para reforzar la infraestructura sanitaria, sobre todo en zonas más vulnerables de nuestra geografía, que hoy se hace a través de un programa que se llama el PIAC, que es el Plan Integral de Agua para Guanacaste, que conduce la Dirección de Agua de MINAE, para llevar agua, sobre todo para regadíos a ciertas zonas más secas. Tendremos que redoblar esfuerzos para que como país bajemos las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que ni por asomo estamos dentro del grupo de naciones que más producen estos gases a nivel mundial, pero lo que no nos exime, ¿verdad? Nosotros de demostrarnos y demostrarle al mundo que seguimos siendo una nación ejemplar en tomar las medidas correctas en el momento correcto. Es importante indicar que el cambio climático nos está enseñando que lejos de ser un problema de corte ambiental, es una situación transversal que afecta a todos los estamentos de nuestra sociedad y todos los sectores, todo el país. Como Ministerio de Salud contribuimos también en el eje, varios ejes sobre todo, pero muy importantemente en el eje 7 del plan de descarbonización que lanzó esta administración, sobre todo referentes a los residuos. Y también se trabaja bastante en la educación, en la fumigación de zonas con una alta prevalencia de enfermedades causadas por los vectores que causan el dengue, la zika, la chikungunya, así como la coordinación con diferentes sectores para la implementación de mejores prácticas en el manejo de residuos sólidos, que se propicie una economía circular, que está trabajando ahorita el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Salud, el MISID también, y cuidar más, pues, todo nuestro entorno para afrontar las consecuencias a cambio climático. Precisamente estábamos hoy trabajando un plan de sequía, así no me acuerdo bien el nombre correcto, que también que se dejó un poquito de lado el año pasado debido a la atención de la pandemia, pero es ver de qué manera se puede garantizar agua de calidad potable para aquellas zonas que se puedan ver afectadas. Perdón, don Eugenio. Sí. ¿Usted está pasando la presentación? No. Ah, ok. Estaba hablando. Perfecto. Aquí vamos a empezar a pasarla. Vamos a hablar de la salud. La salud no es la ausencia de enfermedad, sino que vamos a hablar de la salud como aquel enfoque de los determinantes que a ella contribuyan. ¿Por qué? Porque la salud no solamente tiene que ver con aspectos biológicos, con enfermedades congénitas que pueda tener, con enfermedades de que pueda contagiarme también, sino que tiene que ver también la parte socioeconómica y cultural. Por ahí hablamos de la salud mental, que es bastante importante. Podemos estar muy bien de salud, pero si no tenemos salud mental, es yo influir en todo nuestro cuerpo.
también tenemos la provisión de servicios de salud, que tengamos a dónde recurrir si sentimos pues alguna dolencia. Y uno de los más importantes que son los ambientales. Este es un ministerio de salud, pero si usted habla con los directores regionales, con ministros que han pasado por acá, ¿qué hace el Ministerio de Salud? El 60% es temas estrictamente médicos y un 20% de temas estrictamente médicos y un 80% en temas ambientales, en temas que afectan directamente la salud de la población. Entonces podemos ver cómo los factores socioeconómicos y culturales, los biológicos, los servicios de salud y los determinantes ambientales conforman en sí un ciclo que me va a determinar la salud de la población. Y es ahí donde nosotros podemos ver que contribuye a la salud, no solo a la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que también contribuye, digamos, aspectos socioeconómicos y culturales, el MEIC, con los precios de la canasta básica, el transporte, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, brindándonos transportes más limpios, con menos emisiones, de gases de efecto invernaderos, que eviten a la población a utilizar los transportes públicos para que haya menos emisiones de la cantidad de carros que hay en las calles. Entonces podemos ver que la salud de la población no es solamente el Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, hospitales privados, sino que es todas aquellas instituciones que dan un servicio que va a contribuir, ya sea con la parte económica, con la parte de cuidado ambiental, con la parte social también, porque no vamos a hablar solo de la salud física, también de la salud mental de la población. Entonces, eso es algo que quería que quede claro, que tenemos que ver la salud como un todo, como ese bienestar social, económico, mental, de falta de enfermedades, que necesitamos tener educación, que todo venga a ayudarme a crecer como individuo. Vamos a ver, aquí está. Entonces ya, volviendo ya al tema cambio climático y salud, vemos que algunos riesgos que trae el cambio climático están derivados con el estrés térmico, las tormentas y precipitaciones extremas, las inundaciones continentales y costeras, los deslizamientos, la contaminación del aire, la sequía, la escasez del agua, la elevación del nivel del mar y las mareas meteorológicas. Los riesgos se agravan para las personas que carecen de infraestructuras y servicios esenciales o viven en zonas muy expuestas. Y esto lo vemos nosotros en nuestro país. Veamos el caso del estrés térmico. Hace unos años empieza a darse una situación, sobre todo en Guanacaste. ¿Qué estaba pasando en Guanacaste? Que se estaban muriendo en una mayor cantidad hombres jóvenes, entre los 18 y 35 años, más que otras poblaciones más vulnerables, por ejemplo, niños o ancianos. E inclusive eran hombres en edad productiva y en una de las mejores etapas de la vida. Entonces empieza la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud a hacer las investigaciones, a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces se vino que era el arsénico que estaba en algunas zonas de Cañas y Guanacaste, pero ya se descartó que fuera el arsénico. Se ponen a hacer estudios epidemiológicos y se determina que es el estrés térmico, que es que trabajan bajo el sol y se hidratan poco. Entonces ello conlleva la enfermedad renal crónica y ese es uno de los efectos que tiene trabajar a altas temperaturas y a una escasa ingesta de agua. Lo mismo pasa con las inundaciones. Cuando hay inundaciones, conforme se van retirando el agua, producto de la inundación, van quedando focos que son criaderos de mosquitos, sobre todo en la zona atlántica con la malaria. Hay deslizamientos también que vienen a afectar la salud debido a que se construye en zonas que no se debe, pero que también producto de los eventos extremos de las lluvias intensas causa problemas, como lo podemos ver en Desamparados. Y es una situación, la elevación del nivel del mar en Parrita también, que está dejando comunicaciones aisladas y va llegando ya el nivel del mar a las casas. Entonces, todo ello pues, son acciones que pueden darse de cambio climático y que las estamos viviendo nosotros también, ¿verdad? En el país. También se prevé que en las zonas rurales se enfrenten a grandes impactos en cuanto a la disponibilidad y el abastecimiento
de agua, la seguridad alimentaria, la infraestructura, los ingresos agrícolas, incluidos los desplazamientos a zonas de cultivos alimentarios y no alimentos en todo el mundo. Entonces se van viendo afectadas que la producción nacional, todos los que saben, todos los que viven en la zona de Guanacaste, en la zona de Orotina, sabemos que lo que nosotros llamamos verano, ¿verdad? En la época seca es cuando se dan las frutas y principalmente en la zona de Orotina con los mangos. Y cuando empiezan a caer las primeras lluvias a mediados del mes de mayo, entonces empieza a perderse ya la producción de mangos. Entonces, si tenemos cambio climático y empieza a llover desde marzo y abril, ¿qué va a pasar? Que vamos a cortar esa relación que hay entre temperatura, entre la cantidad de lluvia que cae y la nacimiento de las frutas, ¿verdad? Entonces, eso es un efecto que lo vamos a ver, que entre más tarde llueva, va a durar mayor tiempo de cosecha. Entre más temprano llueva, la cosecha va a ser menor. Entonces, eso trae consecuencias para los productores, pero también para los consumidores. Pero también tenemos problemas en cuanto al agua. ¿Qué pasa si nosotros construimos nuestra casa y hay un servicio de agua normal, no falta generalmente, y empieza a faltar el agua, empezamos a acumular? Entonces, ¿qué va a pasar con esa agua que está acumulada? Primero, que la puedo contaminar, porque puedo tenerla en un recipiente que no está tan limpio. O puede ser que de pronto un niño, alguna persona meta la mano, entonces la está contaminando. Pero también, si la guarda con mucho cuidado y no le pone una tapa o los cuidados necesarios, ¿qué va a pasar? Se me va a crear voy a conformar un criadero de mosquitos. Entonces, ese va a ser un hotel 5 estrellas para la creación de vectores, de mosquitos que me van a causar dengue, zika, chikungunya, y eso lo vemos nosotros en el Ministerio de Salud todo el tiempo. Ahora vamos a ver un poquito de los informes que se hacen epidemiológicos al respecto, pero eso es una de las consecuencias de guardar agua en condiciones que no son las correctas. También la salud mental. Un cambio importante en nuestras vidas puede traer afectaciones a esa salud mental. Yo no sé si ustedes han visto también que ahora con la pandemia, que estamos un poquito más restringidos a la hora de salir, ya se ha empezado a ver y lo vemos en los noticieros, de que las personas se sienten afectadas, de que se sienten más tristes, de que tienden a aumentar de peso, de que hacen menos ejercicio. Entonces ahí podemos ver de que necesitamos también un cambio en el estilo de vida. Si estamos ante eventos extremos, estamos ante un cambio climático debido a las condiciones en que vamos a estar. Y yo siento que este año es un aprendizaje el año pasado, ahora con la pandemia, bastante importante sobre la necesidad de ir trabajando en estilos de vida saludables, que ya está siendo trabajado por el Ministerio de Salud con el fin de no verme afectado físicamente, psicológicamente, ante cambios que se puedan dar. También desde la perspectiva de la pobreza, las proyecciones indican que los impactos del cambio climático van a ralentizar el crecimiento económico, harán más difícil, van a ser más difícil, hará que se aumenten las personas desplazadas por mayor exposición a episodios meteorológicos extremos y la pobreza puede incrementar, sobre todo en países en desarrollo como los nuestros o países de bajos ingresos. Y el cambio climático también puede hacer que aumente indirectamente los riesgos de conflictos violentos al agravarse factores que impulsan a cambios como lo son la pobreza, la crisis, según el Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático en el 2014. Entonces podemos saber que va a afectar nuestro panorama si seguimos por el camino y no tomamos las medidas necesarias que nos vayan a revertir lo que hemos hecho, a mitigar las acciones. Algunos riesgos que trae el cambio climático, entonces, que afectan a la salud de la población. Entonces, entre los principales riesgos identificados para la región, para Costa Rica, se mencionan el descenso de la producción y la calidad de los alimentos, por los especifiqué, por los cambios en las lluvias,
por las sequías en alguna parte, por el exceso de lluvias en otras zonas del país y un aumento en la distribución geográfica de vectores transmisores de enfermedades y de efectos adversos en términos de activos del desarrollo y la provisión de servicios de salud, energía, de agua potable, con todas las consecuencias pues, que acabamos de ver en este momento. Entonces vemos que la contribución del sector salud es bastante importante, tanto en la mitigación, como vamos a ver ahora, en temas competencia del Ministerio de Salud, pero también como en la parte de adaptación al cambio climático. Aquí podemos ver un ejemplo del año 2018-2019, que se ha notificado la semana 37, la semana epidemiológica 37, un total de 99 casos de chikungunya. El 31,3% de los casos se ha registrado en la región central norte. Esto está por región programática del Ministerio de Salud. ¿Cuál es la región central norte? Heredia y San Pablo, Flores, que son lugares que están a más de 900 metros sobre el nivel del mar y podemos ver cómo la cantidad de casos que se dieron en esa semana. También en la Central Sur, San José, en 2018-2019, en ese caso pues decreció un poquito. Entonces esos números son pues bastante altos para la zona geográfica en la cual están ubicadas estas zonas. Acá también, perdón, me brinqué esta. Y también podemos ver en el caso del dengue, que es en la misma semana, la semana 37, del 8 a 14 de septiembre del 2019, se registraron 5.338 casos de dengue, lo que representa un aumento del 185% respecto a la misma semana con respecto al 2018. Entonces podemos ver los casos como en el caso de la Central Norte, en Heredia, cómo pasó de un año de 863 casos a 2.238. Podemos ver en San José que está la Central Sur de 72 a 138. Entonces se dan picos en las enfermedades por vectores, en lo cual tiene que ver varios, no solamente es el cambio climático, también tiene que ser una mala gestión integral de los residuos. O sea, son varios factores los que contribuyen, pero el cambio climático tiene que ver más. Pues, ¿por qué? Porque los mosquitos viven a una altitud cada vez mayor y tras de eso nosotros le damos las condiciones en nuestros hogares necesarias pues para que se puedan procrear y se den esos aumentos en los casos debidos a mosquitos. Entonces, esto es muy importante. Aquí les vuelvo a recalcar algo también, que debido a la falta de agua y cuando van los funcionarios de vectores, le llamamos nosotros del Ministerio de Salud a fumigar, que se encuentran en las viviendas, que las personas, sobre todo en la zona de la Carpio, hay una falta de agua bastante importante en esa zona de San José y en otras del país también. Entonces las personas lo que guardan es un estañón, el agua en un estañón, agua que ya está contaminada y usted donde llegue y se asoma, lo que ve es el montón de larvas que se están moviendo. Entonces nosotros estamos creando esos hoteles 5 estrellas, se les llama acá, para la creación de esos mosquitos. ¿Por qué? Porque no tenemos agua. ¿Por qué no tenemos agua? Y porque hay sequía, porque las fuentes de agua no producen la cantidad de agua necesaria para satisfacer las necesidades nacionales. Veamos el año pasado. El año pasado tuvimos una sequía, un año bastante seco, a pesar de que tuvimos los 2 huracanes, y tuvimos grandes problemas de suministro de agua en Atillo. Al final nos pusieron como 50 recursos de amparos en contra del Ministerio de Salud y Acueductos y Alcantarillado. Pero ¿qué decía la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados? Es que no tenemos agua. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Porque no es posible poder traer el agua hacia esas comunidades en un tiempo corto. O sea, vemos el lago de la Sabana. No sé si ustedes han pasado últimamente. El lago de la Sabana está completamente seco. ¿Por qué? Porque ese lago se llena con agua de lluvia. Y como ha estado escasa, el lago ya no es un lago, es un lago seco porque ya no tiene agua. Entonces, esos son los problemas que estamos teniendo con la falta de agua. Pero también
ello contribuye mucho también en la calidad del aire. ¿Por qué? Porque producto del transporte público, de las industrias, de los volcanes, de los polvos y arenas que vienen del Sahara, causan contaminación del aire. Con respecto a la contaminación del aire, se tienen los llamados contaminantes primarios, se emiten directamente a la atmósfera, dentro de los cuales destacan el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre, el plomo, el material particulado. Esos son también llamados contaminantes criterio. ¿Por qué? Porque hay un reglamento que especifica cuál debe ser el límite que debe medir pues, la red de monitoreo del aire que hay en el país. Y están otros contaminantes que se les denomina secundarios, que se forman en la atmósfera como resultado de las reacciones químicas, que allí se dan por hidrólisis, por oxidación, por reacciones químicas en las que intervienen estos contaminantes primarios. Entonces, entre ellos se destacan el dióxido de nitrógeno, producto de la oxidación del monóxido de nitrógeno, el ozono, producto de las reacciones fotoquímicas. Entonces, pasando a la siguiente lámina, podemos ver, de acuerdo con un estudio del programa CIMA, competitividad y medio ambiente que tenía la cooperación alemana hace unos años, vemos que dentro de los principales gases, digamos, contribuciones que tenemos en el país está el dióxido de carbono, producto de las quemas de combustibles fósiles, o sea, de los vehículos, del transporte público, de las industrias, cuando queman carbón, derivados del petróleo, gas, todavía se usan búnker en algunas calderas, de la producción de cemento, de cambios del uso del suelo. Tenemos la producción y el potencial, vemos que es el número 1 como en el potencial de calentamiento climático. Tenemos el metano, producto de la descomposición anaerobia de los cultivos de arroz, de los rellenos sanitarios, de minas y pozos petroleros, que aquí no los tenemos, pero sí tenemos cultivos y tenemos rellenos sanitarios. Y los rellenos sanitarios, si bien tienen sus sistemas de extracción de gases, los tienen algunos activos, o sea que el gas sube por donde pueda, y otros pasivos, perdón, y otros activos que es por succión. Sin embargo, el gas no es tan obediente como para irse, una vez que es capturado, para irse por las conducciones, sino que el gas ya sale por donde el primero pueda. Entonces tenemos rellenos sanitarios que son fuentes de área, el gas sale por donde el primero pueda y lo que sale es gas metano. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más al fondo sobre eso. Tenemos el dióxido de nitrógeno con la producción de fertilizantes, también con la quema de combustibles. Tenemos los hidrofluorocarbonos, los HFCs, emitidos por los procesos de la industria de manufactura y usados como gases refrigerantes, que también los gases refrigerantes, algunos tienen ya prohibición de entrar en el país, y producto del convenio de Montreal y de la ley para la gestión integral de residuos, entonces ya sabemos hoy qué cantidades y quiénes están importando esos gases refrigerantes y tener un control sobre ellos. Tenemos los PFCs emitidos en procesos de manufactura y usados como refrigerantes de los mismos, y los gases de azufre, que esos pues no son tan importantes. Sin embargo, vemos que estos son 6 tipos de gases que tenemos, que sabemos que afectan la calidad del aire, y por lo tanto son gases emisores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, de acuerdo con la literatura, con lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, hay enfermedades con la mayor contribución causal del medio ambiente. Nosotros es muy difícil hacer una relación entre calidad del aire y las enfermedades. ¿Por qué? Porque nuestro sistema hoy no lo detecta así. Si una persona va, por ejemplo, con afecciones pulmonares, lo van a atender en el EVAIS, en el hospital, como una afección pulmonar, ¿verdad? Pero no esa afección pulmonar puede ser que sea congénita, o sea, que ya la traigo yo, ya la desarrollo y me enfermo, pero podría ser también debido a que estuve mucho tiempo frente a, digamos, en mi trabajo o en algún lugar,
respirando alguna sustancia que me dio el problema, o porque lo tomé del ambiente, o lo tomé de la calle. Entonces, no, la Caja Costarricense de Seguro Social no se hace esa definición. Entonces, es muy difícil decir cuántas personas que tienen enfermedades respiratorias se deben a la parte ambiental y cuántas a la parte congénita. Porque una vez que ya la persona ingresó, la reportan al ministerio como una enfermedad respiratoria, y de ahí empiezan ya a hacer los exámenes, qué problemas tiene, cómo lo tratan, y es de ese momento en que la persona llega hacia adelante que se le da el tratamiento, y muy raras veces se ve hacia atrás a ver cuáles son las causas que han llevado a esas personas. Entonces podemos ver que ahí entre las principales enfermedades están las diarreas. Las diarreas, si tomamos agua contaminada, si no tenemos agua, guardamos agua y la contaminamos, si no la cloramos, pues probablemente va a ser, nos va mal manipulada. Puede ser que vengan las diarreas. También se tiene la malaria, el paludismo también. Eso sobre todo en la zona atlántica. Se tienen otras como otro tipo de afecciones como el asma también. Entonces no está muy clarita, entonces me cuesta un poquillo leerla, pero esas son, digamos, según las probabilidades de la Organización Mundial de la Salud, son enfermedades que en algún momento pueden contribuirse como a causa de afecciones al medio ambiente, aunque ya les aclaré que es muy difícil hacer esa relación. El Ministerio de Salud con la Universidad Nacional tienen una distribución de estaciones, unas pasivas y otras automáticas y manuales para medir la calidad del aire. Entonces, se hace una inversión en las pasivas donde se ponen unos filtros. Esa es la que está, donde se ven más puntitos, ¿verdad? Que está en la gran área metropolitana. Entonces, 2 veces a la semana se compra el ministerio unos filtros. Esos filtros los va a poner un funcionario del ministerio con uno de la Universidad Nacional y los dejan durante determinado tiempo, y ello con el fin de, después de llevarlos al laboratorio y por medio de los análisis cromatográficos o los análisis que ellos realizan, poder determinar las partículas que ahí hay. Digamos, pueden haber partículas que ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, ver la composición de las partículas. Probablemente se puede ver el origen de las partículas. Entonces, y hay otras que son ya automáticas, que nos están dando reportes cada 5 minutos y en tiempo real. Entonces, la idea de esa, tenemos 2 del Ministerio de Salud, tiene una Recope y entiendo que tiene una la Universidad Nacional, con el fin de poder ir tomando medidas en tiempo real. Entonces ahí fue interesante porque hace unos 3 o 4 años que hizo erupción el volcán Turrialba, tuvimos datos a tiempo real de la pluma que venía y la contaminación que estaba trayendo. Entonces, eso es importante, poder medir y ver qué contaminantes pueden afectarnos de la salud. En este caso, si bien la red de monitoreo de la calidad del aire, ya les digo, mide de 6 a 7 partículas, únicamente mide 2, que son gases de efecto invernadero, y debería de medir más, pero ya no se tiene la capacidad para ello. Podemos ver que uno de los que miden, que contribuyen a gases, que son gases de efecto invernadero, es el dióxido de nitrógeno. Y por ejemplo, en las redes de pasillo, o sea, en la que van a cambiar los filtros 2 veces por semana y la llevan al laboratorio, podemos ver que hay lugares en los cuales se está superando la norma, que es de 40 microgramos por metro cúbico, mientras en otros lugares está por debajo. Y también podemos ver la variación de concentración de dióxido de nitrógeno, el comportamiento promedio durante un año, ¿verdad? Cómo a inicios de año y cómo va cambiando a través del tiempo de las diferentes estaciones que ellos se miden. Y aquí hay algo bastante interesante, y es que desde hace aproximadamente 5 años, tal vez un poquito más, cuando inició la restricción vehicular, en San José empezó a mejorar la calidad del aire.
empezó a mejorar sostenidamente durante 3 años, mientras que en Heredia empezó a aumentar la contaminación, o sea, empezó a empeorar la calidad del aire. Entonces, no se pone a lanzar hipótesis. ¿Qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué es lo que se está haciendo? Que en San José mejore esa calidad del aire y que en Heredia está empeorando. Muchas veces se dijo que el punto más contaminado de Costa Rica era la esquina del Hospital San Juan de Dios, donde termina el Paseo Colón y ya da la vueltita para empezar la Avenida Segunda. Pero ya ese punto dejó de ser el más contaminado para llegar a ser en la zona de durante varios años en Heredia, en la zona donde se estacionaban los buses antes de los cambios que hicieron. Entonces, viendo el hecho más importante que ocurrió en San José, que no ocurrió en Heredia, fue la restricción vehicular. Entonces podemos ir nosotros viendo cómo se va mitigando, cómo vamos sacando la importancia de ir sacando carros de circulación, nos va a llevar a tener una mejoría en la calidad del aire y por lo tanto una menor emisión de gases de efecto invernadero. Por eso es muy importante también y algo en que el Ministerio de Salud está dentro del grupo de trabajo y es con la mejora en el transporte eléctrico también, que eso se lo lleva la primera dama de la República, porque sabemos que con carros eléctricos, que con carros híbridos, que con trenes, que con otro tipo de transporte podemos sacar un montón de carros de circulación y hay menos contaminación del aire y menos emisión de gases que me van a contribuir al cambio climático. Pero también eso nos lleva cada solución también nos lleva a otro tipo de situaciones, no le llamemos problema, porque por ejemplo, los carros eléctricos tienen un tipo de batería que son baterías de litio. Y entonces, si empezamos a traer carros, vamos a tener que importar y vamos a tener residuos peligrosos, baterías de litio. Entonces, también ahorita se está trabajando pues para tener un gestor autorizado para las baterías de litio para no causar un problema. Entonces, vemos que como ir mejorando, pero que también hay que estar viendo en todas las aristas de contaminación. Mejoró la calidad del aire, pero no voy a tener esos residuos de esos vehículos, un gestor que me ayude a tratarlos. Dentro de esta red de monitoreo de la calidad del aire también miden las partículas menores a 10 micras y las partículas menores a 2,5 micras. Las partículas mayores a 10 micras generalmente se cumple la norma nacional. Esas partículas generalmente nosotros las retenemos en la nariz. Si tenemos los vellitos en la nariz, ahí van a quedar esas partículas. Y se cumple la norma. Si nos vamos a las partículas más finas, a las partículas menores, a 2,5 micras, esas partículas pasan por la nariz, por la faringe y llegan a nuestros pulmones y van a hospedarse en los alvéolos. Entonces, esas partículas sí nos causan problemas. Y en esas partículas sí estamos sobrepasando la norma nacional. Inclusive ya en los países industrializados ya se está midiendo 2,5, pero se está llegando ahora a menores a 1 micra. Nosotros acá tenemos ya como 2 o 3 años de estar midiendo de 2,5 porque ya esa es la tecnología también y los presupuestos pues que nosotros tenemos. Sin embargo, ese es un tema bastante interesante de la calidad del aire. Y también es, como les dije anteriormente, es muy difícil hacer esa relación calidad del aire con enfermedades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un sitio que esté contaminado, cualquier lugar de San José. Ahí puede estar un puesto de esos chinamos que hay, de ventas ambulantes. Y una persona puede estar ahí 8 horas al día, pero pasa 16 horas, digamos que vive en la parte alta de Coronado, donde va a tener un aire mucho más limpio. Entonces, ¿cuál va a ser la contribución en la salud de esa persona? Es difícil de determinar esa relación. ¿Por qué? Porque no pasa las 24 horas respirando ese aire contaminado que está en esa esquina. Y también, como se lo dije anteriormente, la caja no registra el origen, simplemente es una enfermedad respiratoria y no se ve el motivo. Entonces, esto es un poquito lo que se trabaja con el tema de la calidad del aire.
Otro de los temas, y se habla que hoy en Costa Rica es entre el segundo y el tercer emisor de gases de efecto invernadero, son los residuos. El manejo de los residuos ordinarios, sobre todo los residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque los residuos orgánicos, que pueden ser los restos de fruta, los restos de vegetales, se descomponen, y al descomponerse generan gases que ayudan y contribuyen al calentamiento global porque están cargados de metano, pero también generan líquidos muy contaminantes que se llaman los lixiviados, que eso se ven en los rellenos sanitarios, que tienen metales pesados, perdón, y ayudan al calentamiento, contribuyen al calentamiento global. Entonces, también el Ministerio de Salud está trabajando con la GIZ, la Cooperación Técnica Alemana, y el Ministerio de Ambiente a través de la Dirección de Cambio Climático, las acciones de mitigación apropiadas para el sector de residuos sólidos. Y se pretende que para el año 2032 Costa Rica reduzca en un 64%, o sea, esa emisión de gases se mide en toneladas de dióxido de carbono equivalentes. Entonces, que reduzca en un 64% con respecto a hoy sus emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de residuos sólidos ordinarios mediante la implementación de acciones para la gestión integral de residuos. Este tema de NAMA residuos está también, hace como 15 días el presidente de la República presentó el plan de compostaje, que es ayudar a las municipalidades a que, más hogares, a que los mercados, las personas puedan tener las composteras en su casa y evitar que lleguen esos residuos al relleno sanitario. De eso trata el plan de compostaje que está en el Plan Nacional, en el Plan para la Gestión Integral de Residuos 2019-2025, que se construyó desde el 2018-2019, se iba a lanzar en el 2020, pero en eso vino la pandemia. Entonces fue lanzado hace como 3 semanas. Sin embargo, se vinieron trabajando en las acciones que en eso estaban dando. Y uno de las más importantes son el Plan Nacional de Compostaje y el NAMA residuos, con el fin de evitar, reducir en un 64% la emisión de gases de efecto invernadero. Y si nosotros nos vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver 2 escenarios. Si vemos el azul oscuro, es la emisión de gases de efecto invernadero si no existiera un NAMA residuos. Podemos ver cómo puede ir creciendo a través del tiempo en toneladas de CO2 equivalentes. Y como en el azul claro podemos ver cómo van a ir reduciendo si nosotros tomamos acciones con el fin de evitar que lleguen a los rellenos sanitarios, de que queden por ahí tiradas los residuos orgánicos, sobre todo. Entonces vemos la importancia de la toma de acciones y que pretende, a través de políticas públicas, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente, pues en este tema de gestión integral de residuos. Y por supuesto, esto lleva a mitigar los gases de efecto invernadero, pues que son lanzados a la atmósfera y que van a ayudar al calentamiento global. Ahí se muestran tres escenarios que pueden darse en algún momento. Entonces eso es un juego que se hace, que si vamos más lento, que si vamos a ir más rápido que vamos tomando, podemos ver cómo pueden ir bajando, cómo pueden ir cambiando las contribuciones al cambio climático, ¿verdad? Entonces, ya esta es la última que tenemos. Podemos ver así rápidamente que vimos desde el punto de vista de sequías las consecuencias que se pueden tener del aumento en la temperatura y de la acumulación del agua indebida, las consecuencias que se pueden tener con los mosquitos. Vimos gestión integral de residuos, que tomando acciones que podemos hacer nosotros mismos en nuestras casas, exigirle a las municipalidades la recolección selectiva, que se otorguen composteras, que los mercados
los residuos no vayan a un solo camión, sino que se dé esa separación, como lo indica la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Podemos ver también con la parte de transporte y con la emisión de gases de efecto invernadero, cómo todo ello va a afectar la salud y va a afectar el ambiente debido al cambio climático. Básicamente eso es lo que les tenía preparado para hoy, así a grosso modo, porque cada tema de estos es un desarrollo de todo un curso, de toda una tarde, ¿verdad? Pero así, tocando puntos, pues estos son lo más importante que está trabajando el Ministerio de Salud con el Ministerio del Ambiente. Por supuesto que el Ministerio del Ambiente tiene más temas a través de la Dirección de Cambio Climático, pero digamos en conjunto, Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Cooperación Internacional en estos temas que les acabo de indicar. Muchas gracias. Bueno, no, más bien muchas gracias a usted, don Eugenio, por este preámbulo, esta imagen que nos da, ¿verdad?, del tema y de los diferentes procesos que se pueden trabajar en distintos niveles, desde lo comunitario hasta el nivel de política pública para promover un accionar climático y eventualmente reducir las emisiones. Ahora pasaríamos a un espacio de preguntas. De hecho, ya tenemos una en el chat. Pueden ponerlas por el chat, enviármelas a mí por privado o pueden hacerlas abiertamente. Entonces, nos pregunta doña Erlinda Quesada, ¿qué produce dióxido de nitrógeno y cómo afecta a la salud? El dióxido de nitrógeno se debe sobre todo a la descomposición, se debe a la producción, a la combustión de combustibles y afecta pues la salud debido a que puede causar mareos, puede causar afección pulmonar también. Entonces, por eso hay que evitar y hay que tratar de mitigar la emisión de este tipo de contactos. Así como, digamos, la formación mía no es en medicina, entonces así como decirles cómo va a afectar directamente la salud, no, porque es la parte de ingeniería, pero a grosso modo esas son las afectaciones que puede tener, ¿verdad? Gracias. Yesenia Montero pregunta, ¿cuáles medidas ha tomado el Ministerio de Salud a partir de las mediciones de la calidad del aire para proteger la salud de la población en la actualidad, no lo que se va a hacer a futuro? Podemos hablar de que hemos trabajado con Recope y se ha eliminado el plomo. Antes los combustibles que importaba el país estaban cargados de plomo, entonces se fue trabajando con ellos en la limpieza de estos combustibles con el fin de que ya entonces en la red empezamos a disminuir, de que el plomo, en lugar de ir creciendo la concentración con los años, iba disminuyendo, y tan es así que ya hoy casi no se mide porque ya los combustibles están libres de plomo. Hemos trabajado también con el búnker, porque las calderas que trabajan con búnker, Recope, el búnker que importa, no es de la mejor calidad. Entonces los empresarios, por más trabajos y por más inversiones que hagan, no pueden cumplir con los parámetros establecidos en el reglamento de calderas. Entonces se ha trabajado en que vaya debido a la presencia de azufre. Entonces se ha cambiado y se ha trabajado con Recope para que importe cada vez menos búnker con una menor cantidad de azufre, y tan es así que también ya salió un reglamento con el fin de ir cambiando el búnker por gas natural, que es mucho más limpio. Entonces esas son medidas que se van tomando. También se dio el reordenamiento de las paradas de buses en Heredia, que se convirtió en el punto más contaminado de Costa Rica debido, entonces fue cuando hicieron los cambios hará unos 2 años. Esos son los que yo me acuerdo ahorita de la contribución de la medición de la calidad del aire, sobre todo en la parte de combustibles. Ok, doña Erlinda tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Muchas gracias
La presentación me parece excelente. Me surgen varias dudas. Bueno, yo creo que estamos conscientes de que problemas de salud, especialmente en la zona del Caribe, tenemos demasiado con toda la afectación por estar, nosotros somos una bomba de tiempo respirando agroquímicos por todo el tipo de producción que tenemos en la zona. La pregunta que tenía para, especialmente pensando en que si algunas de estas agroindustrias o industrias que producen, sea piña, banano, melón, no sé, ¿hay algún sitio donde uno pueda conocer cuál es el grado de compromiso de hacer cambios sustanciosos que mejoren la calidad de vida para los pobladores? Pues nosotros vivimos dentro de plantaciones bananeras y piñeras. ¿Usted dónde ¿Hay vive? algún dato del ministerio? ¿Ah? ¿A dónde vive usted, el cantón perdón? de Guásimo, que somos productores de piña. El cantón de Guásimo de Limón. Ajá. Bueno, ese tema de piña es toda una historia, ¿verdad? Porque todos los eventos que se dieron 2009, 2008, 2009, ¿verdad? Con la contaminación de varios acuíferos con bromacil en Siquirres, con los estudios también que se han hecho, la contaminación del agua producto de la fumigación aérea, con estudios que se han hecho sobre todo en Matina a través de la Universidad Nacional, que ya tenemos los resultados y ya estamos tomando acciones, y también la contaminación por varios agroquímicos en las zonas piñeras de la zona norte a través de un plan único que estamos trabajando. Entonces, para esos temas desgraciadamente, se ha tenido que intervenir la Sala Constitucional y se ha creado el plan único. ¿Por qué? Porque cada institución en su momento estaba yendo, el MINAE por su lado, el Ministerio de Salud por su lado, el MAC por su lado, hasta que la Sala Constitucional dijo, no, van a hacer un plan único. O sea que todas las acciones de todas las instituciones van a estar en un plan de salud. ¿Por qué? Porque aquí lo más importante es la protección de la salud de las personas, que no las vayan a fumigar, de que no fumiguen el agua que están tomando y de que no se contaminen las aguas subterráneas. Entonces se han estado desarrollando estos planes únicos, se logró conseguir tomas de agua sin contaminar, o sea, buenas. Comunidades de Siquirres, ahorita se están tomando las acciones en la Comisión de Fumigación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y se está trabajando también en la determinación de las moléculas en las zonas agrícolas de la zona norte, en Río Cuarto y en Aguasarcas de San Carlos. Entonces son varios frentes que tienen las instituciones para tratar estos temas de contaminación debido a los agroquímicos en sus diferentes versiones, porque también se está trabajando en un reglamento de aplicaciones terrestres, precisamente a través de modelos que indiquen que si se va a fumigar, digamos, a través de carros, cuál es de acuerdo con los vientos, cuál va a ser la dispersión. Recordemos el año pasado, creo que fue, que se dio una intoxicación de unos niños en una escuela en San Carlos y ha sido producto de la contaminación. Son diferentes temas que se están trabajando aquí, que coordina el Ministerio de Salud a través de esta dirección, de poder solventar este tema, pero eso también es una historia bastante larga. Los estudios que se están haciendo de las moléculas, los usos que hay, las malas prácticas agrícolas que tienen muchos sectores donde registran ante el Servicio Fitosanitario del Estado una molécula, un agroquímico para un uso, digamos, lo utilizan para piña, pero lo registran para piña, pero lo utilizan para papa, para arroz, para el glifosato que quieren utilizar en los parques para quemar la maleza, el paraquat que tiene sus usos, pero que lo usan como un desecante y después le prenden fuego y se da una combustión incompleta y hay una liberación de dioxinas y furanos que son cancerígenas. Entonces ese es un tema pues bastante complejo que se está abordando desde el Ministerio de Salud con el apoyo del Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hazel Chacón nos pregunta, en temas de residuos, ¿cómo se ha proyectado el manejo de mascarillas que se ha generado tan masivamente? A nosotros, que esa es una pregunta muy difícil de contestar. La pandemia nos llegó y yo siento que no estábamos preparados para ella, ¿verdad? Entonces empezamos a utilizar mascarillas
de todos los días. Muchas personas utilizan las mascarillas reutilizables, pero muchas utilizan las que son desechables, de simplemente ponérselo una vez y que duran unas horas. Se han emitido lineamientos de cómo disponerlas, sobre todo en personas enfermas, personas en los centros de salud, pero como ya son mascarillas que han estado en contacto o que pueden estar en contacto con una persona que dé positivo, lo correcto es introducirlas en una bolsa, si se generan digamos, en las viviendas, y que se las lleve el camión recolector hacia el relleno sanitario, porque no se han hecho todavía estudios, no hemos podido determinar si eso puede ser reciclable o no, debido ya que el virus es muy cambiante, es un virus nuevo, el SARS-CoV-2, y sabemos que es un virus que, dependiendo en la superficie en la que se encuentre, puede vivir hasta 2, 3 días. Entonces no es todavía conveniente la parte de reciclaje de las mascarillas. Eleazar Morales Aguirre pregunta, en relación al cambio climático, ¿qué acciones se implementan para la articulación del nivel institucional con el nivel local para los procesos de mitigación de estos riesgos? Bueno, se está trabajando, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud en un plan multiamenazas por riesgo a la salud, en que el tema de aguas, el tema de enfermedades, el tema de salud. Ese plan multiamenazas fue construido con la Comisión Nacional de Emergencia y varios sectores involucrados, pero al mismo tiempo se ha trabajado un plan de adaptación al cambio climático, con la conducción del Ministerio de la Dirección de Cambio Climático, del Ministerio del Ambiente. Entonces, todos esos planes, el plan de descarbonización también, el capítulo al menos que más en el Ministerio de Salud, el eje 7 del plan de residuos, lo condujimos nosotros. Entonces sí se da una coordinación. No es que se sienta la gente cambio climático y vamos a sentarnos, vamos a hacer un plan muy bonito y todo y se cumple, ¿no? Esos son planes construidos intersectorialmente con las personas y con las instituciones que son las encargadas de estar dando cuentas, porque sobre ese plan de descarbonización nos piden cuentas una vez al año de cómo va el avance en las metas que se van teniendo. Entonces hay que tener números y hay que estar trabajando en ellas. Entonces, por ejemplo, en el tema de residuos del plan de descarbonización del eje 7, fue cuando el que les conté, el plan de residuos que sacamos nosotros, que sacó el presidente de la República, o sea, lo validó hace 3 semanas, y es una forma ya como más aterrizada de cumplir con las metas que están en el plan de descarbonización. Entonces, y ese plan fue construido también intersectorialmente, sobre todo con el sector municipal, que es uno de los que tiene, pues, facilitar a los habitantes una recolección selectiva, un mejor manejo de los residuos también, ya de dejar de pensar de la concepción de desechos, sino que ir hacia residuos, desechos sinónimo de problemas, residuos sinónimo de oportunidades. ¿Por qué? Porque con los residuos son materias primas que son necesarias en procesos productivos. Si yo tengo un papel, si yo tengo este teléfono que yo tengo acá, si ya no lo quiero, si se dañó, si ya está obsoleto, este teléfono, yo no lo voy a echar al basurero. Este teléfono se lleva a un gestor autorizado y por medio de la tecnología pueden sacar los metales que tiene para reciclar los materiales con el fin de convertirlo en materias primas que puedan volverse a convertir en teléfonos celulares en otros productos, dentro de un proceso de economía circular, que es otro gran tema y que está en el plan de residuos. Entonces lo mismo pasa con el cartón, lo mismo pasa con las latas, con las latas de aluminio, lo mismo pasa con los plásticos, que son residuos. Yo no los necesito, pero son materia prima para muchos procesos productivos, y hay un encadenamiento. ¿Por qué? Porque tienen que existir las personas que los recolectan, las personas que los separan, las que los ponen a la venta, las que los transforman. Entonces es un proceso también en el que se ayuda a la parte socioeconómica del país, y recordemos que la parte socioeconómica es uno de los determinantes de la salud.
Muy bien. Yancy Navarro pregunta, ¿existe algún proceso para mitigar o recompensar los daños provocados por gas metano, producto de la boñiga del ganado? Producto La boñiga del ganado. Sinceramente en ese tema lo desconozco. Yo sé que ese es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, pero no sé si el MAG ha trabajado algo con respecto a ese tema, porque ya eso es diferente, porque hay actividades que nosotros podemos controlar, por ejemplo, el transporte, la gestión integral de residuos, pero ya una erupción volcánica, ya las cosas naturales es muy difícil, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver cómo adaptarnos. No toda la producción de gases de efecto invernadero son antropogénicas, sino que también son naturales, y ya trabajar con la parte de la naturaleza pues ya es más difícil. Entonces... Ok. José Mario Hidalgo pregunta, ¿cuáles son las metas desde el Ministerio de Salud para el tratamiento o la gestión de las baterías de litio de los vehículos eléctricos? Ahorita estamos revisando el marco legal. La ley para la gestión integral de residuos lo tiene, ya fue declarada como residuo de manejo especial, por lo tanto el importador de baterías o de carros que tienen baterías es el responsable de facilitar a quien se los vende la recolección de esas baterías, y hay un gestor que está trabajando fuertemente también con la cooperación alemana para hacer el manejo de estas baterías. O sea, ya se está tomando en cuenta la parte técnica, la parte tecnológica, la parte de recolección y también la parte de regulación. Eisel Chacón pregunta, ¿qué estrategia tiene el Ministerio de Salud para la problemática ambiental que se da en la zona norte por minería a cielo abierto? Entre paréntesis, Cruzitas. Bueno, esta es una historia también. Nosotros, lo que compete al Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque es un trabajo interinstitucional, es que estamos haciendo 2 veces al año muestreos en la calidad del agua de los acueductos de la zona, de ver que las fuentes que toman esas personas para consumo humano estén libres de mercurio y estén libres de arsénico. Pero al mismo tiempo también hemos coordinado con el Ministerio Público, con la Fiscalía y con el OIJ en el decomiso de cianuro, porque ahí lo que utilizan para sacar el oro es el cianuro. Entonces, solo el año pasado y lo que va de este año hemos recolectado 7,000 toneladas, 7,000 toneladas de cianuro que han costado pues un presupuesto bastante alto al Ministerio de Salud para su destrucción, porque al tener la rectoría en residuos, entonces al tener los decomisos, por la misma definición que da la ley de residuos, esos pasarían a ser residuos peligrosos. Entonces, lo que hicimos fue tener dos contenedores, uno que está ubicado en Upala y otro ubicado en Los Chiles. Entonces todos los decomisos se almacenan temporalmente ahí mientras el gestor va para retirarlos para hacer la destrucción. Hemos también dotado del servicio a través del programa Sanevar a las familias que están por debajo de la pobreza, de soluciones de un servicio sanitario con una pila, con la trampa de grasas, con el tanque séptico, con el drenaje a familias de la zona. Eso es lo que compete ya al Ministerio de Salud, ya dentro del territorio de Cruzitas. La contaminación que puede hacer en las nacientes, en los ríos, ya eso está siendo atendido por el Ministerio del Ambiente. Pero esas 3 acciones son sobre todo las que tiene el Ministerio de Salud. Marcela Cordero pregunta, el tema de salud y el tema de ambiente están intrínsecamente relacionados, como usted bien lo ha explicado. ¿Qué acciones se han realizado para lograr un trabajo efectivo a nivel interinstitucional y si esto ha sido efectivo? Sí, porque un ministerio solo no puede tratar los asuntos. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo intersectorialmente, porque están varias competencias. Veamos otra vez el campo de Cruzitas. La contaminación de la tierra, la contaminación de los ríos, del agua, eso es competencia del Ministerio del Ambiente. Mientras el garantizar que las personas tomen en esa zona agua
calidad potable es competencia del Ministerio de Salud. Lo mismo pasa con la contaminación que se da en la zona norte, con las fuentes contaminadas por la industria, por agroquímicos. Ahí la competencia del Ministerio de Salud es cerrar las fuentes contaminadas con AIA, buscar nuevas fuentes para que a esas personas no les falte el agua. Muchas veces se llevan camiones cisternas y se instalan tanques grandotes y esos tanques pues hacen la distribución de agua en las viviendas, pero también con el Ministerio de Agricultura y Ganadería buscando nuevas moléculas que ya de manera que se puedan prohibir o restringir las que están causando los problemas. Entonces vemos que dentro del mismo tema es la competencia de un montón de ministerios, sobre todo Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y es ahí donde yo les hablaba de que se trabaja en esos planes únicos. Entonces los coordina el Ministerio de Salud, pero con el apoyo de los demás en sus competencias, porque ahí lo más importante es garantizar la salud de las personas. Así lo ha determinado la Sala Constitucional. Okay. Lucrecia Campos nos pregunta, con respecto al manejo de las mascarillas, lo recomendable es entregarlas en el centro de salud de la comunidad. Ellos lo manejan como material tóxico. Creo que era más a manera de comentario. No. Inclusive si los lineamientos del Ministerio de Salud indican que se deposita, si inclusive es una persona que esté positiva, ¿verdad? Con COVID, es que dentro de su aislamiento tenga una bolsa, que las deposite ahí, las cierran y cuando la persona las toma, las echa en la bolsa ya normal de los residuos y que sea llevado por el servicio municipal. No son consideradas para ser utilizadas en bolsas rojas, sino que teniendo ese cuidado de que estén en una doble bolsa para ser dispuestas en el relleno sanitario. Y también tener mucho cuidado, porque eso es importante. Tan importante es el manejo de la mascarilla cuando es residuo, como la mascarilla cuando la tengo puesta, ¿verdad? De no estarla tocando, de no tocarla, de que yo la tengo aquí y me la voy a poner de esta manera. Nunca la voy a manipular, entonces todos esos son temas pues bastante importantes, mantener el distanciamiento social. Eso es lo que les puedo contar, pues digamos, para ahora el tema. Está bien. Mayra Castro escribió: muchas gracias por la exposición, interesante conocer resultados de algunas investigaciones sobre contaminación de aire en San José y Heredia y medidas que se han tomado. Se necesita toda una reeducación sobre el tema de residuos y mucho de la responsabilidad es de las MUNIs por ley y salud vigilando. Ella nos pregunta, ¿existe alguna iniciativa para responsabilizar a las empresas sobre los empaques de sus productos, que sean responsables no solo de lo que venden, contenido, sino el envoltorio? Por ejemplo, cajas de cartón o lata de muchos productos o las bolsas plásticas. Bueno, todo. Sí, la Ley para la Gestión Integral de Residuos últimamente ha sufrido 3 modificaciones. La primera es con la prohibición del poliestireno expandido, o sea, la prohibición del estereofón. Entonces ya salió el reglamento también, nada más que esa ley empieza a regir, no sé si en julio o agosto de este año, porque tiene un periodo de un año, ¿verdad? Para que rija. En que prohíbe, por ejemplo, las tacitas, el estereofón como de un solo uso, para comidas, para guardar ciertos productos, únicamente permite, a través del reglamento, se permite el estereofón, por ejemplo, para productos que tienen necesariamente que utilizar ese material para salvaguardarse, por ejemplo, ciertos medicamentos, ciertas vacunas, ciertos electrodomésticos, que ya vemos que también hay electrodomésticos que ya no vienen, antes uno lo compraba y venían metidos en estereofón, ahora vienen metidos como en unos cartones, como esos cartones de huevos de antes, de cartón. Y varios usos que están en el reglamento. Si hay alguna persona que considera que el estereofón debe formar parte del envoltorio que tiene que meter la solicitud acá al Ministerio de Salud y aquí se le da una autorización por un año mientras busca una opción. La segunda ley que salió fue la prohibición de las bolsas y de plásticos de un solo uso.
ya el reglamento está en trámite también, entonces ya nosotros podemos ver que ya una cadena de supermercados bastante grande ya dice bolsa cero para el 2021, entonces, e ir sustituyendo también, que lo hemos visto, que además las comidas para llevar ya no son de estereofón, sino que ya son de cartón. Entonces, esa es la otra ley que salió con respecto a plásticos de un solo uso. Y una tercera que entra a regir también a final de año, es una en que le da mayor poder a las municipalidades para poder sancionar a los infractores. Entonces, de manera que la policía municipal, que el personal municipal pueda más fácilmente dar una multa a una persona que está cometiendo una infracción, que está sacando en su bolsita de residuos el día que el carro no pasa. Entonces, darle con un mayor músculo a las municipalidades. Esas son, digamos, las últimas 3 reformas que se han estado trabajando, y también a través del plan de acción es que las municipalidades fomenten la recolección selectiva, que haga más compostaje también. Ese es un trabajo constantemente que nos lleva pues a través del tiempo. Y también, considero que uno de los puntos más importantes en eso, sobre todo, es la prohibición del estereofón y la prohibición de determinadas bolsas plásticas, que si bien pudieron haber sido más agresivas esas leyes, pues por lo menos tenemos ya algo para iniciar. Ok, doña Erlinda nos pregunta de qué manera el Ministerio de Salud controla el cumplimiento de los protocolos para el uso de las nuevas moléculas, ya que hasta donde entiendo que se están autorizando con solo una declaración jurada del interesado. No es tanto la declaración jurada, sino que lo que se están reconociendo, tal y como se hace con medicamentos, son los registros que se hacen en autoridades reconocidas. Por ejemplo, se facilita si ya esa molécula fue reconocida en Estados Unidos en la Comunidad Económica Europea. Entonces ya se sabe que se recibió un estudio bastante profundo, entonces cuando ya se facilita ya la inscripción en Costa Rica, pero no es una simple declaración jurada de que yo cumplo con esto y esto, sino que tienen que demostrarme de que ya fue registrada en un país con una agencia reconocida. Eso es hasta donde yo sé, porque ya eso ya es otra de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario la que se encarga de eso. Entonces, digamos, eso es lo que le podría decir en este tema. Ok. Doña Silvia Guzmán nos pregunta, muchas gracias Eugenio por su intervención, muy clara y puntual. Consulta, ¿dónde puedo encontrar la nueva ley de gestión integral de residuos? Dado a que pese a su lanzamiento no encuentro dónde puedo descargarla. Usted pone en la computadora, se mete al Google y escribe SINALEVI con V, Sistema Nacional de Legislación Vigente. Entonces, donde pone SINALEVI, ahí le va a aparecer en la parte superior izquierda un cuadrito. Pone 8839, le da a buscar y ahí le aparece la ley con todas sus reformas. O puede escribir en Google Ley para la Gestión Integral de Residuos. Pero métale siempre la palabra SINALEVI. ¿Por qué? Porque en la palabra SINALEVI siempre le va a aparecer la última versión. Si usted no pone SINALEVI, puede ser que le aparezca la primera, la segunda versión o la tercera. En cambio, en SINALEVI siempre va a estar la última versión. Y si le da una versión anterior, ahí le dice, usted está en la versión 3 de 4, entonces usted le pone ahí mismo le dice, y era la última versión, para que tenga, siempre siempre está actualizada, ¿verdad? Para no correr el riesgo de estar, pues, que ya fue modificada. Ok. Perfecto, muchas gracias, dice doña Silvia. A mí me gustaría saber, don Eugenio, cuáles han sido como esos espacios de participación comunitaria que se han generado especialmente desde las áreas rectoras, que son las que están más a nivel local. Si han existido como algún tipo de programa que promueva procesos de participación. Sí, se ha trabajado con las asadas en las comunidades en que hay problemas para explicarles el problema que tienen, para explicarles de que por qué les tienen que sacar un pozo de operación
y tiene que cortar los tubos y que ahí va a intervenir para traer agua de otros lados. Se ha trabajado con unas comunidades que tienen sobrante de agua para que compartan el agua con otras comunidades que tienen menos. Entonces ese trabajo lo hace el Ministerio de Salud para colaborar con, pues, en la tarea en acueductos y alcantarillados. Además de que se está ahorita en un trabajo bastante importante apoyando a los pequeños gestores, digamos al personal de bases, a las personas que tienen sus pequeños centros de recuperación de residuos valorizables con el fin de que puedan fácilmente tener seguro social diferenciado, puedan tener acceso a la banca para el desarrollo. Ese es un trabajo que estamos haciendo ahorita y que es para las comunidades, sobre todo. Eso es lo que me acuerdo yo ahorita. También están los CCCI que crea Mideplan, en el que se ven los problemas del cantón. Entonces ahí el Ministerio de Salud de muchos tiene una misión importante, porque lo que van a ver es el problema de la recolección de residuos, el problema que tienen de las aguas residuales. Entonces son varios espacios que existen a nivel local para tratar diferentes temas que afectan la salud de la población. Okay, gracias. No sé si, bueno, en el chat ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Por ahí les compartimos por el chat el link de asistencia a la sesión y también el link de inscripción para la charla que tendríamos la próxima semana, que es sobre escenarios climáticos y gobernanza climática en Costa Rica. Sería jueves a las 4 de la tarde, por si nos quieren acompañar. Creo que si no... Y don ¿Sí? Eugenio, más bien, yo creo que lo que queda es agradecerle muchísimo toda la información y la capacitación. Creo que muchas personas lo pudieron aprovechar y bueno, agradecer personalmente y colectivamente también toda la información y gracias por todo este proceso que estamos iniciando. Y también, más bien, muchas gracias por la invitación y también dar a conocer a la población cuáles son los trabajos que tienen las instituciones públicas, ¿verdad? En esos temas de contaminación, en transporte, en agua potable, y ver que todo depende no solo de que el Ministerio de Salud va a hacer o el Ministerio de Salud lo haga, sino que tenemos que nosotros trabajar en nuestros hogares, que si se fue el agua, ya sabes que tengo que recolectarlo en un envase limpio, que tengo que taparlo, que no puedo guardarlo más de 24 horas. ¿Por qué? Porque el cloro, el agua tiene cloro residual para hacerlo seguro, pero el cloro se evapora. Entonces, si yo tengo un agua, hay 3 días, puede ser que ya se evaporó el cloro. Entonces ya no va a ser agua calidad potable. Entonces son cosas que tenemos que ir trabajando y que esos son los medios pues para poder comunicarlos. Vea que el tema, la amplitud de temas que tiene el Ministerio de Salud es muy, muy grande. Esta es una escuela, todos los días se aprende y estos son espacios que tenemos la oportunidad para poder comunicar a la población en lo que estamos trabajando y consejos de este tipo, ¿verdad? Perfecto. Vamos, más bien, igual reiterar las gracias de Eugenio y a todos y todas las que se sumaron al espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.